ponencia de su charla de movilidad en Bogotá, negocios, política y poder. Carlos. Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias a la Universidad del Valle por esta gentil invitación. Yo voy a hablarles hoy de un tema que es muy interesante y pues que realmente me apasiona. Y es cuál ha sido la historia del transporte masivo en Bogotá. Pues primero que todo voy a darles un contexto muy rápido porque digamos que yo estoy centrado en la ciudad de Bogotá y tal vez acá muchos no la conozcan, tenemos gente que nos acompaña incluso de otros países. Entonces, voy a resumirlo muy rápidamente. La movilidad en Bogotá es una pesadilla. Creo que esto es todo el contexto que tengo que darles. Es realmente un hecho problemático. Las personas pierden cantidades exageradas de tiempo todos los días. No existe un sistema de transporte masivo que esté a la altura de la ciudad. Y esto tiene que ver con el contubernio perverso que se ha dado entre la política, la técnica, los negocios y demás. Entonces, arranquemos con esta imagen. La charla que les voy a dar hoy busca describir muy rápidamente, esto por supuesto es como tratar de llevarse el mar en un balde, la historia de lo que ha sido el siglo XX en Bogotá en términos de transporte masivo. Así que tendré que pasar muy rápidamente por tres aspectos que yo he denominado retención, el ahora y la protención. El pasado, lo que vivimos en este momento y cuál será el futuro, que en mi opinión es muy poco prometedor. En el pasado quiero arrancar con esta imagen que es tomada de un libro de Fernando Masuera Villegas que se llama Cuento mi vida. Yo le puse una chaqueta azul, la foto la interferí, le puse una chaqueta azul para traerlo al presente. Es una chaqueta igual a las que usan los funcionarios de la alcaldía de Bogotá hoy. Y aquí está Fernando Masuera Villegas haciendo la gran lavada de Bogotá. Masuera era un alcalde visionario, como les dicen ahora, pero de hace muchos años. Y aunque era liberal, fue escogido alcalde de Bogotá por los conservadores, por los liberales, por los militares, sin importar, porque era ante todo un alcalde negociante. Alrededor de Fernando Masuera hay un mito de que era un hombre hecho a pulso, de que llegó con 2 pesos a Bogotá, y eso no es cierto. Él era sobrino de Lorencita Villegas de Santos, era una persona que tenía acceso pues, a los sectores poderosos de la ciudad, y era un negociante al que no le importaba negociar con quien fuera. En el 39 hace unas exportaciones gigantescas hacia el Japón. En ese entonces, pues los japoneses, digamos que eran los parias del mundo, estábamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial, estaba metido en el negocio de los taxis, estaba metido en el negocio de las traviesas de los ferrocarriles, estaba metido sobre todo en el negocio de la tierra, era un constructor. Para los que conozcan Bogotá, en Bogotá hay muchas urbanizaciones que empiezan con la letra M. Madelena, Modelia, Masurén, Mamamá, todo lo que empiece con M en Bogotá lo construyó Fernando Masuera Villegas. Entonces, las personas encargadas de diseñar la ciudad a la vez son las personas encargadas de construirla. Masuera es particularmente famoso por haber acabado con el tranvía de Bogotá. Y hay una cosa que es importante: el tranvía no se acabó en 1948 como mucha gente dice con el Bogotazo, terminó 2 años después por una decisión que el mismo Masuera se reivindica en su autobiografía, donde dice con orgullo que de manera dictatorial engañó a la junta directiva del tranvía, fue y buscó a todos los contratistas de pavimento que había en Bogotá y tapó los rieles, sin ni siquiera tener autorización de la junta directiva, y se siente muy orgulloso de eso, porque en ese momento el tranvía efectivamente era percibido como algo del pasado y los buses como el futuro. Pero se perdieron los rieles, se perdieron los corredores. Aquí esta foto la tomé hace unos pocos meses mientras hacían el proyecto
de peatonalización de la carrera séptima, y es la última vez que verán estos rieles. Yo creo que habría sido un bonito detalle dejarlos a la vista, como están en otras partes del centro de Bogotá, para que al menos recordáramos que hace 50 años era posible tener transporte férreo en Bogotá, transporte eléctrico. Los tranvías de esa época, había unos bastante modernos que llamaban las Lorenzas, por Lorencita Villegas, y la posibilidad de utilizar tranvías y metros ligeros existe. Es una opción de movilidad que se utiliza en muchas ciudades, pero que en Bogotá no existe y no existirá por razones políticas y económicas. Entonces, voy a saltar un poco en el tiempo, bueno, pero aquí voy a detenerme un segundo en lo que sucedió a finales de los años 70. Durante la alcaldía de Durán Duzán y la presidencia de Turbay, se plantearon los dos proyectos de metro, el proyecto de metro en Medellín y el proyecto de metro en Bogotá. La decisión de por qué hacerlo en Medellín y no en Bogotá fue una decisión bastante polémica, porque cualquiera diría que la lógica era hacerlo primero en la ciudad más grande y pues en la ciudad capital. Sin embargo, el metro de Medellín se planteó con unos costos irreales. Se planteó alrededor de $600 millones en su momento y terminó costando $3.000 millones. Fue un proyecto que se hizo a partir de un intenso cabildeo de industriales antioqueños, entre los que estaban pues abuelos de personas que hoy ejercen cargos políticos muy importantes en Bogotá. Entonces esto fue una negociación entre los sectores empresariales antioqueños y el gobierno nacional. Cuando llega el gobierno de Belisario, él toma la decisión, sin ningún sustento técnico, de iniciar el proyecto en Medellín y de tener el proyecto en Bogotá. Hay un libro publicado por FONADE en 1993 del profesor Jorge Acevedo de la Universidad de los Andes, que ha sido constantemente un opositor a los sistemas férreos en Colombia, que se llama El Metro de Medellín, una ilusión pagada por todos los colombianos, y es un estudio bastante interesante de cómo pues, el metro no era el metro más barato del mundo que prometía, no tenía realmente la demanda que prometía en su momento, pero esa decisión se tomó. Mientras pasaron los 80s, los problemas del metro de Medellín hicieron que en Bogotá dijeran no, construir un metro es problemático. Sin embargo, el presidente Barco, que era ingeniero, que era una persona pues, que había estudiado en MIT y que tenía esta búsqueda de desarrollar infraestructura, siguió adelante con un proyecto de metro nuevamente. Un proyecto que incluso fue adjudicado a una firma italiana que se llamaba Intermetro y que luego pues, vino el eterno problema de las demandas y todo el cuento de cuando el Estado no cumple. Pero apareció la desconexión entre el gobierno nacional y el gobierno local. Un problema muy serio en Bogotá es la falta de una autoridad metropolitana de transporte. En Bogotá no existe un área metropolitana, a pesar de que se dan las conurbaciones como sucede en áreas metropolitanas como la de Medellín o la de Barranquilla, etc. En Bogotá, cada municipio es completamente autónomo. Soacha es un municipio autónomo, Chía es un municipio autónomo, y no hay forma de tomar decisiones para el área metropolitana. Entonces, el alcalde de Bogotá necesita estar en sintonía con el presidente de la República para hacer un proyecto de esta envergadura. En el caso de la presidencia de Barco, Andrés Pastrana decidió unilateralmente no construir el metro. No le parecía, no estaba de acuerdo, y no estaba de acuerdo con el proyecto de metro porque no le daba réditos políticos. Pastrana fue el primer alcalde de Bogotá elegido democráticamente y, como lo han hecho todos los que han venido después de él, ha querido utilizar la alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo en importancia en el Estado colombiano, como una plataforma de lanzamiento a la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Él recibe este proyecto de Virgilio Barco y decide irse por las troncales de buses que le vinieron a ofrecer desde Brasil. El resultado de esta alcaldía fue la troncal de la Caracas, que muchas personas conocen. Creo que muchos bogotanos tenemos recuerdos de infancia siendo asaltados en estos corredores. Este proyecto fue un desastre absoluto, y fue un desastre absoluto porque no se creó una institucionalidad que controlara, no había una autoridad de tránsito que le pusiera normas a los vehículos.
Es muy importante hablar de cómo se entregaban las rutas del transporte público en Bogotá. Esto se hacía por razones nuevamente políticas. Bogotá tiene un corredor principal, que es el borde oriental que corre paralelo a los cerros, y que ha sido el problema fundamental de movilidad desde el siglo pasado, incluso desde finales del siglo XIX, conectar el centro con Chapinero. Ese siempre ha sido el problema fundamental. Ahí hay unas centralidades que no han cambiado y que difícilmente van a cambiar. En el centro está el centro político, está el centro del poder, están los ministerios, están los grandes edificios, las grandes densidades, y lo otro está en la 72 y en Chapinero, en el centro financiero. Están las universidades en ese corredor, están, en general es donde está la mayor demanda. Y para hacer rentables las rutas, lo que pasaba es que un bus que podría salir del occidente de Bogotá o del sur de Bogotá, en algún punto tenía que hacer ese recorrido y conectar el centro con Chapinero. Y eso genera unas competencias que son imposibles, y la famosa guerra del centavo de todos los buses haciendo carreras tratando de competir por unos pasajeros. Quienes entregaban las rutas eran los políticos, y las entregaban sin ningún criterio técnico. El único criterio para crear estas rutas era la utilidad de quienes manejaran los buses. Y las compañías que afiliaban los buses, pues ganaban dependiendo del número de afiliados que tuvieran. Aquí no había ninguna autoridad de tránsito, eso siguió siendo igual durante la troncal de la Caracas y fue un fracaso muy costoso. Después vino otro proyecto del que se habla muy poco, que es el Metrobús. El Metrobús era una iniciativa de hacer troncales de buses de carril exclusivo, pero no con las condiciones que conocemos de Transmilenio, sino eran troncales un poco más ligeras. Y eran troncales que en principio iban a ser construidas por los mismos operadores de los buses. Digamos que iban a estar completamente concesionadas. Este proyecto se pone en marcha después de que se acaba el proyecto anterior de metro. Yo rápidamente les cuento, todo esto toca vuelo de pájaro porque no tenemos mucho tiempo, cómo era ese proyecto. El proyecto de metro que se hunde definitivamente con Andrés Pastrana y luego en la presidencia de César Gaviria, era un proyecto de metro que trataba de ser el metro más barato posible, por la eterna desconexión del gobierno nacional. Este proyecto iba por los corredores férreos existentes, no iba por donde debía ir, sino por donde podía ir para reducir costos. Eso pues fue, digamos, en su momento el mayor cuestionamiento a este proyecto. Sin embargo, a mí no me cabe duda de que si ese proyecto se hubiera construido, sí o sí la ciudad se habría densificado alrededor de la oferta de transporte. Eso es algo prácticamente inevitable. La gente siempre va a querer vivir cerca de una estación de metro, siempre va a querer estar cerca del transporte público. Y efectivamente alrededor de esos corredores sí se dio una densificación en los años posteriores que habría sido sin duda mucho más contundente de haberse dado el proyecto. Pero el proyecto se hundió. Y cuando uno revisa las notas de prensa, por ejemplo, de esa época, de cómo tomó la decisión el gobierno nacional para detener el proyecto del metro, uno se encuentra con un hecho muy curioso. Ellos dicen, y lo anuncian con bombos y platillos, que habían traído a un profesor de la Universidad de Harvard para que les dijera si hacer o no hacer el metro. Y el profesor de la Universidad de Harvard, un señor de apellido Kane, ya fallecido, dijo no hagan el metro, ¿cómo se les ocurre? Eso es una locura, eso es carísimo, ese metro no sirve para nada, y sale en todos los medios de la época diciendo, no habrá metro porque el profesor de Harvard dijo que no se haga metro. Cuando uno revisa quién era el profesor de Harvard, y uno lee, por ejemplo, el epitafio de este profesor, pues lo que decía en el epitafio, que creo yo en los epitafios la gente escribe lo que considera bueno, es que su mayor enseñanza era el tren malo, el bus bueno. Entonces ellos trajeron a una persona que estaba absolutamente a favor de un medio de transporte a que tomara una decisión en contra del que no querían hacer. Viene el proyecto del Metrobús y este estuvo en manos de este alcalde que probablemente ustedes conozcan, es Jaime Castro. Yo escogí la foto, tengo que ser sincero, busqué la mejor foto que pude de Jaime Castro y esta me pareció coquetísima. Jaime Castro tampoco quería hacer el metro, a pesar de que hubo un intenso cabildeo de parte de los constructores de metro. Y esto es una realidad.
Los sectores que tienen intereses económicos presionan a los gobernantes, los presionan de distintas formas. Y presionan los que quieren que se construyan autopistas para los vehículos individuales, presionan los que quieren que se construya metro y presionan los que quieren que se construyan troncales de BRT. Todos presionan, todos cabildean. Y en este caso, Jaime Castro no se dio a las presiones del cabildeo de la industria del metro, pero aceptó el proyecto del Metrobús, siguió adelante con él. En ese momento los mandatos eran muy cortos. Y dice el tiempo de la época, ¿revive el proyecto del metro? No, no revivió el proyecto del metro, era un Metrobús. Y nuevamente buscaban utilizar los corredores férreos que son propiedad de la nación para poner buses. Esto es un proyecto que se estructuró entre Volvo y los propietarios de los buses, porque el problema de fondo aquí tiene que ver con la debilidad institucional. Los dueños de los buses hacían lo que querían, la autoridad de tránsito no regulaba su comportamiento, pero ellos tenían en jaque a la ciudad, porque en el momento en que decidieran parar o no prestar el servicio o bloquear la ciudad, pues podían hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces el Estado cede ante las presiones de los dueños de los buses. Finalmente llegan a un acuerdo y el proyecto sigue adelante. Acá podemos ver un gráfico con cuáles eran las demandas en ese momento de los corredores principales de Bogotá. Esto ya son unos números importantes. Estamos hablando de casi 40.000 pasajeros por hora por sentido en la troncal en la avenida Caracas, en las Américas también más de 30.000, en la 80. Todos estos volúmenes de tráfico, todos estos volúmenes de demanda de pasajeros que deben movilizarse, ya empiezan a ser suficientes para pensar en sistemas férreos pesados. En cualquier parte del mundo esto ya empezaría a plantear la discusión, no de si hacemos o no una red de metros, sino de dónde sacamos los recursos. ¿Qué pasa? Llega Mocus. Aquí también me esforcé buscando una fotografía coqueta. Y Mocus también quería ser presidente, al punto de que abandonó la alcaldía para lanzarse a la presidencia. Entonces, vuelve la eterna desconexión del gobierno nacional con el gobierno local. En la presidencia de Samper, que uno puede decir lo que quiera de Samper, pero lo que no puede decir es que no tenía un compromiso con el metro. El proyecto bandera de Ernesto Samper en su administración fue darle a Bogotá un metro. Trajo a la agencia de cooperación japonesa JICA para que diseñara este proyecto. Fueron años de trabajo muy serio, de planeadores urbanos serios, que vinieron a hacerlo. Se lo entregó a Mocus y Mocus dijo no quiso hacerlo. Mientras tanto, el proyecto que había heredado de la administración anterior tampoco pudo hacerse. Y no pudo hacerse por razones como las que dice aquí nuevamente la prensa del tiempo. Cartoneros logran frenar Metrobús. Entonces, había una invasión en los corredores férreos y eso ya es suficiente. Es tal la debilidad institucional del país que una invasión en los corredores férreos entonces detiene el proyecto. Y pues, en mi opinión, esto es completamente inaudito. Pero viene en esta alcaldía, entre Mocus y su sucesor, que fue Enrique Peñalosa, la posibilidad más cercana que Bogotá ha tenido de tener un sistema de transporte, digamos, normal. Porque esto es un país en el sur del mundo, donde los recursos no son ilimitados, donde la economía tiene muchos desafíos, y donde por supuesto no podemos pensar que vamos a tener un sistema de transporte como el de Londres o como el de París, pero sí podríamos haber empezado a construir un sistema de transporte normal, que partiera de una evidencia empírica de siglo y medio que demuestra que en las grandes ciudades se necesitan redes de metro. Entonces lo que plantearon los japoneses, voy a mostrárselos acá, era un sistema integrado de transporte masivo, el SITM. Ese transporte consistía en una red de metro con unas líneas prioritarias que iban por donde tienen que ir por donde estaba la demanda en ese momento. Ellos hicieron unos estudios muy serios de origen-destino, etcétera, etcétera, y la primera línea era esta, la línea roja. Como siempre, la primera, la línea central de la ciudad, conectaba el sur
densamente poblado, con el centro donde están las universidades, donde se encuentra un montón de empleo y demás, con Chapinero, y luego bajaba hacia Engativá, donde también había en su momento una densidad poblacional importante. Si estos estudios se repitieran hoy, esa herradura no bajaría hasta Engativá, sino lo haría hacia Suba, que es donde se ha dado la mayor densificación en los últimos 30 años. Pero el problema siempre ha sido el mismo, y ha sido satisfacer la demanda de este corredor, del borde oriental. Había una segunda línea y una tercera. Esas eran las líneas prioritarias. Pero aparte de esas líneas prioritarias, también se proyectaban unas troncales de buses en carril exclusivo, pero mucho más flexibles. Estas troncales, pues lo que buscaban era potencializar el transporte en estos corredores para lentamente, en la medida en que aparecieran los recursos, expandir la red de metro. Entonces, lo que fuera una troncal como la de la Caracas en ese momento, algún día debería convertirse en una línea de metro. Estos son los estudios de capacidad. Esto es tomado de un informe ejecutivo de JICA. Y aquí hay algo que es muy importante y quiero que se fijen en los grosores. Está 25.000, 45.000, 65.000. Es claro que las demandas en los corredores son distintas. La demanda en el borde oriental es mucho mayor de la que puede haber en este sentido o en este sentido o en este sentido. Eso estaba claro. ¿Qué pasa? Como resultado de este proyecto aparece un COMPES, el documento COMPES 2999 de 1998, hacia el final del gobierno de Samper. Ese es el COMPES que una vez elegido alcalde Enrique Peñalosa recibe. Y él, por capricho, se niega a seguir adelante con este proyecto. Y le dice al presidente de la República, no, yo tengo otros planes. Y esos planes son reemplazar esta red de metro por una red de buses. Y aparece Transmilenio. Y Transmilenio nace con el COMPES 3093, que plantea esta imagen. Y yo creo que esta imagen debería estar en un museo, porque aquí es donde está el punto de quiebre y del gran engaño de lo que ha sido el BRT, que después invadió no solamente a Colombia, sino a muchos otros países en desarrollo, contando una historia que, en mi opinión, es completamente falsa. Y es que una troncal de buses de carril exclusivo hace lo mismo que un metro. Si ustedes, vuelvo acá, se fijan, esto está claramente diferenciado, esto no. Esto está en el documento oficial, en el COMPES. Y en el COMPES aparece como si cada una de estas troncales proyectadas de metro efectivamente tuviera la misma capacidad que la línea de metro. Y eso no es verdad. Entonces, se acepta desde ese momento que la idea es reemplazar los 27 o 30 kilómetros de metro que se proyectaban en ese momento por 300 kilómetros de Transmilenio. Y empiezan a repetir, 300 kilómetros de metro se hacen con 300 kilómetros de Transmilenio se hacen con el mismo dinero que se hacen 30 kilómetros de metro. Eso empiezan a repetir. Es más barato y hace lo mismo. No, no es más barato y no hace lo mismo. Y Bogotá es la prueba indiscutible de que el proyecto fracasó. Ellos dicen hoy, nuevamente, que la razón de que la movilidad esté mal es que no se construyeron los 388 kilómetros de Transmilenio. Menos mal no se construyeron, porque en donde se pone una troncal de buses con estas características y con este precio, nunca va a haber un sistema de transporte férreo, jamás. Lo mata, monopoliza la superficie para entregársela a unos privados que son los únicos capaces de operarlo. Entonces, es un negocio bastante jugoso, que está en manos de unos privados utilizando un bien público que es la superficie. Entonces, esto suena muy bien al principio. Dicen, vamos a quitarle el espacio a los carros que son malos, que contaminan, que todo lo que ustedes quieran, y se lo entregamos a los buses. Pero es que hay más opciones.
Y la primera opción, pues es enterrar el sistema de transporte y utilizar el subsuelo. Y entonces viene el tema del presupuesto, pero es que no hay plata, y resulta que sí hay plata, pero no hay voluntad política para hacerlo. Rápidamente los medios de comunicación empiezan a adoptar el discurso, que es el discurso oficial, y es Transmilenio mataría el metro, y empiezan a repetirle a las personas que en lugar de hacer esos tristes kilómetros de métrico, van a hacer cientos y cientos y cientos de kilómetros de BRT. Y la discusión queda ahí. Esa discusión se da por sentada. El alcalde Enrique Peñalosa se convierte en una estrella mundial y va por todo el mundo después de que termina su alcaldía, diciendo que Transmilenio cambió Bogotá y que todos los bogotanos estamos felices y que decidió no hacer el metro. Pero en términos políticos, eso tiene un precio muy alto. Y ese precio es que Bogotá reclama insistentemente la construcción de un metro. Creo que me estoy pasando el tiempo, voy a acelerar un poquito. En el año 2003, Transmilenio publica este libro que se llama Transmilenio, la joya de Bogotá. Y aquí el alcalde lo acepta abiertamente en sus propias palabras. Y dice, pero necesitábamos modificar el convenio con la Nación para poder canalizar los recursos de la Nación a Transmilenio en lugar del metro. Luego en sus campañas políticas lo negó y lo sigue negando, pero él mismo lo aceptó porque así fue. Luego dice, seguíamos varados sin poder canalizar los recursos nacionales del metro a Transmilenio, y fue entonces cuando decidí decirlo yo. El presidente Pastrana no quiso aceptarlo, y él, el alcalde, pagó el precio político y dijo, nos concentraríamos todos los recursos del Transmilenio en la Nación, de la Nación a Transmilenio. Fue una decisión unilateral del alcalde de Bogotá, que detuvo durante 20 años el proyecto de metro. Y bueno, muy rápidamente aparecieron los problemas con las losas que yo creo que todos ustedes han visto en las noticias. Para acelerar la entrega del proyecto se hizo un cambio en el sistema constructivo de las losas, y al año la troncal de la Caracas estaba completamente destruida. Algo que yo creo que fue inspiración para la artista bogotana Doris Salcedo, para su obra Shibboleth, que exhibió en Londres en el 2007. A mí no me cabe duda que se inspiró en las losas de Transmilenio. Apareció Samuel, y Samuel, que tuvo todos los problemas del mundo, al menos volvió a poner sobre la discusión que era necesario darle a Bogotá un metro. Por eso ganó la alcaldía. Y bueno, no me extenderé en Samuel porque ya sabemos lo mal que terminó. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la realidad de las ciudades hoy en el mundo? Pues siguen invirtiendo en extensas redes de metro. Esta es la red de metro de Santiago de Chile, que acaba de proponer el presidente Piñera una expansión de más de 100 kilómetros a esa red. Por supuesto, eso es un enorme gasto, pero es una decisión política. Esta es la de Londres, que pues es el primer metro subterráneo del mundo, que se inauguró en 1863, que sigue haciendo esfuerzos fiscales enormes por expandirlo con la nueva Elizabeth Line, que es una obra de ingeniería gigantesca, porque la expansión de estas redes de metro nunca se detienen, es un proyecto permanente de expansión. Esta pues es la de Tokio, que creo que está muy claro, todos entenderán ahí las estaciones. Esto puede sonar increíble, pero es más fácil utilizar este metro que el Transmilenio de Bogotá. La de Seúl, y en Pyongyang también. Es que aquí es donde uno dice como, y están estrenando trenes. Si Pyongyang puede, probablemente Bogotá podría, pero bueno, aquí siempre han dicho que es imposible. Llega la alcaldía de Gustavo Petro y nuevamente se hacen unos estudios serios sobre el proyecto de metro. Son estudios que están en el repositorio del IDU cogiendo polillas, 228 tomos y 37.000 planos que llegaron a una fase 2 de ingeniería básica avanzada y que nuevamente por razones políticas se embolataron. Todos vieron en las noticias este cheque chimbólico que el presidente Santos le entregó, pero durante un año le tomó el pelo al distrito y no permitió que el proyecto siguiera adelante. Y lo hizo por una razón política, para influir en las elecciones de 2015. Si el alcalde en ese momento hubiera logrado licitar el metro antes de las elecciones, muy probablemente
el resultado de las elecciones habría sido otro. Entonces el gobierno nacional interfiere descaradamente. También hay una parte de responsabilidad del alcalde Petro, que durante su primer año de gobierno empezó a tener unos devaneos por allá con unos tranvías y no sé qué, y perdió tiempo valioso en la estructuración del proyecto. Y llegó otra vez Peñalosa, ¿cierto? El hombre de los buses. Y después de una exitosa carrera promoviendo los sistemas BRT y de presidir una organización en Nueva York dedicada a la promoción de estos sistemas, a los que llaman movilidad sostenible, pero ojo que aquí hay un cambio radical de paradigma, y es ¿qué es la movilidad sostenible? El BRT solamente existía casi que como una curiosidad en Curitiba, hasta que se implantó en Bogotá. Y en Bogotá se implanta gracias a la debilidad institucional que le permitió a un alcalde hacer un presupuesto, hacer un experimento de semejante envergadura con dineros públicos. Esto nadie lo criticó, esto nadie lo cuestionó. Él simplemente dijo, voy a cambiar una red de metros por un experimento. Y no hubo quien lo detuviera. Por supuesto, a lo que llegó el alcalde nuevamente fue a detener el proyecto del metro subterráneo y hacer lo mismo que hizo en 1998, desviar los escasos recursos públicos del metro a los sistemas de buses BRT. Yo creo que el futuro de Bogotá va a seguir siendo así, sin duda. Hoy también este es el mapa del metro de Bogotá. Yo creo que la imagen es bastante clara. Eso es el metro de Bogotá. Nosotros tenemos un sistema de transporte masivo que busca y ponen las líneas de BRT como si fueran una línea de metro, pero no hacen lo mismo y no van a poder satisfacer la demanda futura. Si no pueden satisfacer la demanda actual, mucho menos van a poder hacerlo en el futuro. Y nos dicen, pero entonces ponemos dos líneas paralelas y en otro corredor hay que hacer otra y en otro corredor hay que hacer otra y termina saliendo lo barato caro. En el mejor de los escenarios, y esto es lo que plantea el COMPES 3900 del año pasado, así será la red de metros de Bogotá en el 2050, con unas estaciones que están a cada 1,5 kilómetros la una de la otra. En el borde oriental, que es el problema fundamental de la movilidad en Bogotá, no el único, pero sí el primero que debió resolverse, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 estaciones. Esto es absolutamente inaudito. Este trencito de juguete va por encima de una troncal de Transmilenio. Y las estaciones, al estar a cada 1,5 kilómetros, pues obviamente a muchos pasajeros no les va a servir. Van a tener que bajarse en los 5 pisos del metro elevado, entrar a una estación de Transmilenio, esperar el bus, que sí efectivamente los llevará a su destino. Entonces, pareciera un proyecto diseñado específicamente para no hacerse. Así que, pues, yo quiero dejarlos con esta imagen, que en mi opinión es el futuro de la red de metros de Bogotá. Muchas gracias.